tan controversial en sus inicios que hasta el día de hoy no he publicado el libro de actas, que ya ha salido en inglés, se llama In Quest of the Sacred, the Modern World in the Light of Tradition, publicado por el propio Seyed Hossein Nasr. En su momento, la Universidad Católica, donde triunfaba en ese momento la teología y la liberación, me pidió como condición para auspiciar el evento que les convidáramos a Rama Coomaraswamy, hijo de Ananda Coomaraswamy, el famoso curator del Boston Museum of Fine Arts, que es en realidad el hombre que donó la más grande colección de arte hindú al Boston Museum of Fine Arts, uno de los grandes académicos, especialistas en religiones comparadas. Él, junto con René Guénon y junto con Fritjof Schwung, representan una suerte de triada de investigadores del más alto nivel sobre el estudio de las religiones, no solo desde un punto de vista externo, exotérico, como dicen ellos, sino un estudio de las religiones desde dentro, ¿no? Y de ahí que hablen tanto del tema de la tolerancia religiosa, y sin embargo siempre respetando las diferencias y las formas externas y las doctrinas y métodos y tecnologías espirituales propias de cada tradición y de cada pueblo. En realidad, en el año 85, si bien existían antropólogos, historiadores del arte, sociólogos, incluso algunos psicólogos, que intentaban hacer nuevas lecturas del arte, la mitología andina, estábamos en realidad entrampados en una suerte de modelo interpretativo neomarxista que triunfaba en el Perú con su usual vocabulario reduccionista. Y entonces, junto con un grupo de amigos, entre ellos Luis Enrique Tor, Felipe y Pancho Tudela, la propia Teresa Gisbert, que estaba muy interesada en este tipo de investigaciones, contactamos primero a Seyed Hossein Nasr, que sigue siendo profesor de ciencia islámica en el George Washington University, y gracias a él pude ponerme en contacto con todas estas luminarias espirituales, porque no solamente son académicos que enseñan en las universidades, sino que todos practican una religión. Y quizás esa es la gran diferencia entre los académicos, digamos, agnósticos, que pueden ser muy brillantes, y los, digamos, historiadores que son objetivos en la medida que sus investigaciones están fundamentadas en textos históricos, pero que además utilizan la investigación como una suerte de disciplina de autoanálisis, y que en el fondo esto forma parte de su búsqueda de la verdad, ¿no? Por eso es que saludo en realidad este trabajo editorial magnífico que está haciendo la Universidad Nacional del Altiplano, porque en realidad lo que nos están dando son no solamente lecturas contemporáneas como la de Franklin Peace, tan importante, y además que fue muy influido también por Guénon y por Mircea Eliade en su momento, sino incluso por la polémica Laura Laurencich, que mis amigos especializados en Huamapoma estoy seguro van a estar escandalizados de saber que una universidad peruana ha publicado esto. Pero yo detesto la censura en todas sus formas, y creo que hay todo un grupo de académicos, el propio Tom Fidema, que considera que si bien el documento analizado por Laurencich es un apócrifo, él cree que es un apócrifo del siglo XVII, ni eso en sí ya lo convertiría hipotéticamente en un texto histórico importante. Pero lo que voy es que la importancia de esta colección americanista es que
en realidad nos están ofreciendo fuentes primarias para el estudio, como es los vocabularios que mencionamos el día de ayer, los vocabularios quechuas, aymara, cronistas agustinos, criollos, algunos cronistas como montesinos. Y en realidad lo que les suele faltar a los historiadores, a los antropólogos, a los etnohistoriadores, es el marco teórico que permita comprender el material que nos están presentando. NASA, curiosamente, cuando ha publicado su libro en búsqueda de lo sagrado, nosotros lo hemos titulado La búsqueda sagrada, el mundo moderno a la luz de la tradición, ha excluido las conferencias que dieron los conferencistas sudamericanos, porque consideró que no tenían la calidad académica y la profundidad necesaria para ser incluida en su edición. Eso me ha parecido, a mí me dolió mucho, y quizás por eso es que nunca publiqué la versión española del libro de actas. Pero después de 30 años me di cuenta que en realidad tenía razón, porque el nivel de estos conferencistas, entre ellos está, por ejemplo, como lo ha mencionado Luis Enrique, está Joseph Brown, que escribió La pipa sagrada. Él era un historiador del arte que había vivido con los indios Sioux en Estados Unidos, que había sido iniciado como Sioux, y su ensayo es sobre lo que es el arte sagrado para los indios. Y ahí se pueden establecer paralelos fascinantes con la propia tradición andina. Seyed Joseín Nasser habló sobre la ciencia islámica y la ciencia occidental, las herencias comunes y los destinos distintos para cada una de las ciencias. Existe lo que algunos llaman la ciencia sagrada, que incluye la numerología, la arquitectura sagrada, la cosmología. Una cosa es la cosmología, otra cosa es la cosmografía. La cosmografía es la astrofísica, es la visión cientifista material del universo. La cosmología, en cambio, son modelos tradicionales del universo que no cambian, que no mutan, porque en realidad representan una visión sagrada y coherente del cosmos, ¿no? Y a veces los antropólogos tratan a los pueblos antiguos como primitivos, porque su visión del mundo no es como la visión del hombre moderno, que asume categorías evolucionistas, darwinistas o incluso psicoanalíticas como las de Freud o las de Jung. La escuela de René Guénon, de Schwann y de Komarowami son muy cuidadosos en no utilizar estos niveles de referencia para entender el pensamiento tradicional, no solamente de la Edad Media cristiana, del Islam, del hinduismo, sino incluso de las tradiciones andinas, ¿no? Luego vino un personaje definitivamente controversial, que era Rama Kumaraswamy. Yo tenía en realidad 28 o 29 años. Él se enfrentó a dos de los panelistas muy respetados, no voy a decir sus nombres en ese momento, pero él llamó blasfemo a una persona que era una de las más grandes personalidades dentro del Instituto Ribabuero de ese entonces, y porque esta persona se atrevió a citar a Teilhard de Chardin, un célebre jesuita. De hecho, Juan Pablo II escribió su tesis sobre Teilhard de Chardin, y el panelista nuestro citó a Teilhard de Chardin como uno de los intelectuales a nivel mundial que había intentado hacer una simbiosis de la ciencia y de la religión, y que esto le parecía algo positivo para el hombre, para digamos, el futuro de la teología católica, que la Iglesia debía adaptarse a los tiempos
a través de una suerte de ayornamiento, ¿no? Y modernizarse, ¿no? Adaptarse a las circunstancias y al nuevo pensamiento. Y Coomaraswamy le dijo, mire, Teilhard de Chardin no solamente ha sido excomulgado en 3 ocasiones, ¿no? Sino que es un fraude. Si existe un fraude científico, es el que hizo Teilhard de Chardin, y Stephen Jay Gould, que es el paleontólogo de Harvard en ese momento, ha encontrado unas cartas inéditas donde Teilhard de Chardin le dice a un discípulo suyo que él debía sembrar los huesos del hombre de Pekín. El hombre de Pekín, como ustedes saben, es uno de los célebres eslabones perdidos que aparecen en todos los libros de antropología, ¿no? Bueno, resulta que este hombre de Pekín fue una creación de Teilhard de Chardin, que al final era un gran racista y que él asumía que el eslabón perdido tenía que estar en China, porque los chinos no eran seres humanos completos, ¿no? Y cuando le preguntan a Teilhard de Chardin si la Alemania de Hitler debía desarrollar o no la bomba atómica, dijo que sí, que le parecía algo positivo, porque si el pueblo judío era eliminado, pues eso demostraba el proceso de selección natural, ¿no? Que en realidad se aplicaba también al ámbito social, ¿no? Y que en todo caso, Teilhard de Chardin decía que él se sentía mucho más cómodo con una bazuca en la mano o con una ametralladora que con un rosario. Y que aunque uno lea el periódico y uno piense que la situación está bastante mal y caótica, que no deberíamos preocuparnos porque la evolución de los tiempos y el progreso irreversible y natural de la humanidad indicaba que todos nos estábamos dirigiendo a un final feliz donde todos seríamos redimidos, ¿no? Entonces vemos cómo teólogos tan importantes en realidad para el pensamiento contemporáneo como Teilhard de Chardin al final son ideólogos, ¿no? que al final toman posturas que son perjudiciales y tremendamente violentistas. Es más, la teología de la liberación, por lo menos en la forma como se conoce hoy en día, podría ser una de las derivaciones de este pensamiento evolucionista que cree en las revoluciones al final de los tiempos. Bueno, pero el tema de la teología de la liberación es todo un tema aparte, fascinante además, porque como les contaba a mis amigos, hay indicios para sugerir, y creo que lo ha reconocido el propio padre Gutiérrez, que en realidad esta idea del Dios de la liberación, que ya lo menciona José María Arguedas, uno de los grandes tradicionalistas peruanos, quizás no hay otro escritor tradicionalista más importante en el Perú que el propio José María Arguedas, y que además, al igual que Luis Enrique, ¿no?, utiliza la literatura, ¿no?, para transmitir conceptos, mitos andinos propios que describen una cosmología milenaria. Pero lo interesante en realidad, un poco el objetivo de este simposio, fue, por un lado, explicar el sentido de qué cosa entendemos por tradición. El tradicionalista no es el que quiere reconstruir un pasado ya caduco, ¿no? O sea, el término tradición se utilizaba como un término técnico, casi como un sinónimo de un concepto de filosofía perennis, que se habló mucho de esto en el siglo XV, ¿no? Después se habló mucho del concepto de la unidad dentro de la diversidad religiosa, se habló del cosmos sagrado y del mito profano del evolucionismo. Es todo un tema interesantísimo. Y luego las diferencias que hay entre el misticismo visionario y lo que hoy en día se conoce como una suerte de santificación del subconsciente, ¿no? Y ahí participó también Coomaraswamy, porque hay un célebre documento de San Pío X, que fue anulado con el Concilio Vaticano II, dicho sea de paso, que tiene que ver con los así llamados errores del modernismo, en donde todo sacerdote católico, antes de ser ordenado, tenía que profesar un acto de fe. Y parte de ese acto de fe era aceptar
que él creía en valores y en principios